Buen día. El día de hoy vamos a hacer el análisis y tutorial de la unidad 4 de la materia de análisis de alimentos, la cual es el tema de análisis instrumental. Este es un tema muy interesante, jóvenes, que nos va a servir para identificar algunas técnicas para hacer los análisis de los alimentos. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos en esta pequeña introducción. Y bueno, aquí vamos a mencionar que los análisis químicos básicamente se clasifican en tres grupos o en tres tipos: los gravimétricos, los cuales determinan la cantidad de una sustancia midiendo su peso. También están los volumétricos, en los cuales se determina la cantidad de una sustancia por medio de la titulación, y los instrumentales, en los cuales se determina la cantidad de una sustancia en base a la interacción de energía y materia por técnicas instrumentales, que es básicamente lo que vamos a ver en esta unidad. Dentro de los análisis también podemos hacer una pequeña diferenciación en lo que son los cualitativos y los cuantitativos. En los cualitativos se nos indica que el analito está presente, y en los cuantitativos nos indica que está presente, además en qué concentración. También es muy importante repasar los conceptos de método y técnica. Método implica todo el proceso de análisis de la muestra. Por ejemplo, si yo voy a analizar plomo en agua, implica desde cómo voy a tomar la muestra hasta cómo la voy a analizar e interpretar los resultados. Y la técnica es el paso o la serie de pasos que comprenden únicamente la parte del análisis de la muestra. Por ejemplo, el plomo en agua lo puedo analizar por espectrometría de masas o por espectroscopía de absorción atómica. Entonces son dos técnicas diferentes, pero implican únicamente la parte del análisis de la muestra. También hay dos conceptos muy importantes dentro de la química analítica, lo que es la repetitividad y la reproducibilidad. La repetitividad implica que los resultados del análisis sean iguales al hacer la medición en el laboratorio. O sea que dentro de mi laboratorio yo lo hago en la técnica una vez, dos veces, tres veces, y siempre me sale igual los resultados. Y la reproducibilidad es que si yo voy a otro laboratorio o a otro país, y con los mismos materiales y los mismos equipos, ellos puedan hacer que los resultados sean iguales aquí que en otro laboratorio o en otro país. También hay dos conceptos que son la exactitud y la precisión. En la exactitud se refiere a cuán cerca de valor real se encuentra el valor medido. Cuanto menor es el sesgo, más exacta es la medición. Y la precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. En este caso, para entender la exactitud, puede ser que los resultados que yo mido, los datos, no sean tan cercanos al valor real, pero si es exacto, son cercanos. Y la precisión es que si yo mido una y otra vez, implica que los resultados que yo obtengo se parecen mucho entre sí y que no presentan variación. Entonces lo importante es que un análisis sea exacto y preciso. Hay dos conceptos también que vamos a repasar, que es el límite de detección y límite de cuantificación. El límite de detección es a qué concentración de una sustancia yo me doy cuenta que está presente en la muestra. Sin embargo, cuando es en el límite de detección, yo puedo saber si está presente en la muestra, pero lo que no puedo saber es en qué cantidad. Por eso existe luego el concepto del límite de cuantificación. En este caso, ahí hay que tener una concentración en el límite de cuantificación que nos dice la muestra está presente y a partir de tanto valor. Este ejemplo, aquí se los puede explicar. Por ejemplo, imaginemos que ustedes están les voy a poner un ejemplo o una comparación con el caso de un avión. Ustedes pueden escuchar que viene un avión
con el sonido, pero no saben de qué línea es. Entonces el límite de detección es cuando yo lo escucho, pero hasta que se acerca más y está más cerca y yo puedo ver la línea, es el límite de cuantificación. Básicamente, pues lo que nos dice es en qué concentración sé que está ahí, el de detección, y en qué concentración sé en qué cantidad está, es el de cuantificación. Otro concepto es la sensibilidad, que nos dice cuando un instrumento, técnica o método, qué tan capaz es de, entre diferentes analitos, únicamente detectar y cuantificar aquel que me interesa, entendiendo como analito la sustancia que a mí me interesa cuantificar. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Más bien, la sensibilidad es qué tan capaz es de determinar o de detectar qué tan sensible es el equipo a concentraciones pequeñas. O sea, cuando un equipo es más sensible, cuando a una concentración muy pequeña es capaz de detectarlo. Mientras más pequeña es la concentración que puede detectar, se dice que es más sensible. Y la selectividad, ahora sí nos dice que cuando hay diferentes compuestos químicos parecidos entre sí, u otras especies químicas, la selectividad me dice qué tan fácil o qué tanta capacidad tiene mi equipo, técnica o método para únicamente, de entre todas las sustancias que hay, darme datos de la concentración de la que a mí me interesa. Bueno, aquí hacemos un comentario sobre lo que son las unidades. Por ejemplo, un gramo respecto a un kilogramo, hay una parte por 1000 partes. El concepto de partes por millón o miligramos por kilogramo. Un miligramo nos está diciendo que hay una parte entre 1.000.000 del total, y una parte por billón o una ppb es que hay una parte en 1000 billones. Y aquí les pongo la nota de que el billón mexicano es diferente al gringo, en el caso, o al norteamericano. La parte por millón, un billón en México es 1.000.000 de millones, y en Estados Unidos un billón son 1000 millones. En el caso de la química, la parte por billón se entiende como una parte en 1000 millones. Acá viene otro concepto que es interesante que ustedes tengan por ahí presente, que es el rango lineal. Hagan de cuenta que los equipos, cualquiera que fuese equipo, si tenemos en el eje X una concentración y el eje Y una señal, tienen un rango dentro del cual el equipo, la concentración es proporcional a la señal en la forma lineal. Nosotros tenemos que buscar que cuando hacemos una curva de calibración en un equipo, la señal esté dentro del rango lineal para que nuestros datos sean más exactos. Otro concepto por ahí que vamos a repasar es el concepto de materiales de referencia. Un material de referencia es el analito que te interesa en la matriz que te interesa. Los materiales de referencia se utilizan en la química para ver qué tan bueno es qué tan bien estás haciendo tu metodología. Los materiales de referencia tienen dos características, que son homogéneos y estables. Homogéneo quiere decir que el analito se encuentra en la muestra en la misma concentración en todas las partes, y estable quiere decir que no se divide en diferentes fases. Aquí un ejemplo de un material de referencia puede ser, por ejemplo, plomo en miel maple. Y bueno, aquí se sirve para calibrar mi método y técnica de análisis. Este es solamente un concepto que deben de tener por ahí a la mano, porque en algunas ocasiones es posible conseguir materiales de referencia y eso me sirve para ver qué también estoy haciendo mi método mi técnica. Este diagrama que tenemos aquí es el diagrama general de una técnica de análisis instrumental. Bueno, aquí observamos el esquema general que tienen básicamente todas las técnicas de análisis instrumental. Vamos a tener un equipo, un equipo que va a ser una fuente de energía, que va a estimular una muestra, la cual va a generar una respuesta que nos va a dar los datos. Este diagrama muy sencillo básicamente es el que nos indica cómo funcionan todos los equipos o todas las técnicas de análisis instrumental. Vamos a empezar aquí a platicar con la técnica de espectrofotometría, la cual se divide básicamente en tres
diferentes ramas, las cuales son la bueno, aquí comentamos que la espectrofotometría bueno, se divide en infrarrojo, visible y UV, y es una técnica analítica que consiste en estudiar la luz, en estudiar cómo la luz puede interactuar con una muestra, una longitud de onda, y en este caso la luz que se utiliza es una luz monocromática. Básicamente este es el diagrama bajo el cual funciona un espectrofotómetro. Tenemos una fuente de luz a la cual de las diferentes luces nada más se toma una de una determinada longitud de onda, se estimula una muestra y lo que mide el detector es cuánta luz o absorbe o transmite, porque hay dos conceptos, lo que es la absorbancia y el concepto de la transmitancia. Aquí les dejo una liga en la cual ustedes pueden ahondar un poco más en la parte teórica de lo que es la espectrofotometría. Aquí en este diagrama lo que se observa es o son las diferentes longitudes de onda. Todo esto que vemos aquí nos comprende el espectro de luz visible que nosotros podemos ver, que va desde una longitud de onda de los 390 hasta los 800 nanómetros. Y en este caso, por ejemplo, el que haya una espectrofotometría de infrarrojo, de ultravioleta, que eso quiere decir UV o visible, depende en qué longitud de onda de la luz se esté trabajando. Hagan de cuenta que los espectrofotómetros lo que hacen es que de toda esta luz que genera normalmente la luz visible, nada más permiten que una determinada luz con una determinada longitud de onda, por ejemplo de 500 nanómetros, llegue a una muestra. Y lo que pasa es que las muestras, cuando reciben luz de una determinada longitud de onda, pueden absorberla o transmitirla. Ese es el principio bajo el cual funciona la espectrofotometría. El espectrómetro de infrarrojo se caracteriza por tener una longitud de onda que va entre los 390 nanómetros y los 0.1 milímetros. Y se utiliza para el análisis de compuestos orgánicos, inorgánicos, organometánicos o átomos que tengan una masa superior a 19 unidades de masa atómica. Y tiene particularmente una función muy útil en lo que tiene que ver con el conocer las estructuras de ciertos compuestos químicos. Sí, la espectroscopía de infrarrojo se aplica mucho cuando queremos entender la estructura que hay, conocer la estructura de una molécula, nos arroja información para ello. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, sirve para determinar la estructura de los compuestos químicos y sirve para cuantificar la presencia de determinados contaminantes en alimentos. Y aquí tenemos un ejemplo de un espectrofotómetro de infrarrojo. Básicamente es así, vemos la forma de todos los espectrofotómetros se parecen, lo único que cambia es con qué longitud de onda trabajan. La espectrofotometría visible trabaja normalmente un rango de los 390 a los 380 nanómetros. De hecho, este equipo es el que tenemos en el laboratorio y sirve para cuantificar una gran cantidad de compuestos en la industria alimentaria. De hecho, estos equipos son muy útiles y la espectrofotometría de UV visible o de rango visible es muy útil. Sirve para hacer análisis de proteínas, azúcares, muy útil para cuantificar la capacidad antioxidante de los compuestos y para algunos elementos de la tabla periódica. ¿Sí? La espectrofotometría de ultravioleta o la UV es una espectrofotometría que trabaja con rangos de luz de longitud de onda de los 5 a los 700 nanómetros y se aplica para caracterizar ciertos grupos funcionales en la química orgánica y algunas estructuras de alimentos. Pero básicamente, repito, todos los espectrofotómetros trabajan igual y lo único que tú tienes que saber entre utilizar un espectrofotómetro u otro es: ok, me interesa saber estructura química, trabajo con ese tipo de espectrofotometría. Me interesa
la concentración de cierto compuesto, bueno, identifico si el compuesto tiene actividad o absorbe o transmite energía en determinada longitud de onda, cuál longitud de onda es, y con ese trabajo. ¿Sí? Espectroscopía de absorción atómica. Esta es otra técnica muy utilizada en el análisis de alimentos, y básicamente para lo que nos sirve es para cuantificar, para hacer análisis elemental. Análisis elemental quiere decir que si existe o no la presencia de determinado elemento, que de hecho miren en esta tabla periódica lo que les presento es en color amarillo y naranja qué compuestos químicos se pueden analizar por espectroscopía de absorción atómica. En este caso, la espectroscopía no te sirve para identificar moléculas químicas, pero sí para cuantificar algunos elementos químicos, y lo cual es muy útil. Por ejemplo, dicen, bueno, si yo quiero saber si el agua que se está bebiendo en determinada ciudad o determinado pozo viene o no contaminado con plomo, y entonces yo puedo utilizar la espectroscopía de absorción atómica. En esta técnica, bueno, aquí tiene la particularidad de que hay que digerir el analito antes de para llevarlo al estado líquido, y cuando está en estado líquido, digerirlo quiere decir descomponer toda la materia que haya en la muestra hasta que la muestra básicamente quede en estado líquido, y para lo cual básicamente se utilizan ácidos. Aquí les dejo un video en el cual ustedes pueden conocer el principio, ahondar un poco más en el principio de la teoría que rige el funcionamiento de esta técnica. ¿Por qué les dejo los videos, jóvenes? Miren, esta parte de la química analítica instrumental o el análisis instrumental en el análisis de alimentos es una parte muy muy bonita y muy interesante, pero también es una área muy amplia y de mucha profundidad. Para el caso de ustedes como ingenieros en industrias alimentarias, lo importante es que sepan o que conozcan las diferentes técnicas, que conozcan su funcionamiento básico, pero lo más importante es que sepan cuál es su aplicación, ¿sí? Y bueno, la siguiente técnica de la cual vamos a platicar es la cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. La cromatografía, o el término cromatografía, fue desarrollado por un ruso de nombre Mikhail Sweet en el año 1906. Y la palabra está formada por dos vocablos: croma, que significa color, y grafos, descripción, o descripción del color, o descripción mediante el color, es su traducción. Básicamente es un método de separación de mezclas y se basa en el principio de la retención selectiva. Miren básicamente qué es la cromatografía. Bueno, en la cromatografía hay tres elementos: una fase estacionaria, una fase móvil y el analito. Y bueno, esto se aplica a los diferentes tipos de cromatografía. Aquí les pongo el ejemplo de una cromatografía en papel. Si nosotros agarráramos, por ejemplo, una muestra si agarramos un pedazo de papel, en este cuadrito de papel filtro, y le hiciéramos un puntito negro, ese puntito negro debemos saber que en la tinta negra realmente el color negro es un conjunto de colores. Si amarramos este papelito, este papel filtro, una tira a un papel, y sumergiéramos una pequeña porción, la porción baja, en una mezcla de alcohol, este alcohol, por efecto de los poros, por un efecto capilar, subiría a través del papel, y nos daríamos cuenta que cuando entraba con el puntito negro se observaría una separación de los diferentes colores de la tinta, y eso nos estaría indicando que realmente la tinta negra es un conjunto de diferentes componentes. Y entonces observamos justamente que la cromatografía realmente es un proceso de separación. En el caso, el líquido es la fase líquida, que es la fase móvil, que en este caso es alcohol, y se mueve a través de la fase estacionaria, que en este caso es el papel, y observamos que el analito es separado de sus diferentes componentes. Bueno, realmente en la química analítica, la cromatografía, hay diferentes tipos, pero para la parte de los análisis se divide
en cromatografía de gases y de líquidos. ¿En qué se aplica la cromatografía? En la cromatografía, ya sea de gases o de líquidos, sirven para identificar y cuantificar compuestos orgánicos como plaguicidas, esteroides anabólicos, drogas, medicamentos, toxinas. Y una de las cosas muy interesantes de la cromatografía es que se puede hacer un híbrido entre cromatografía y espectrometría de masas, por ejemplo, para generar un mayor poder analítico en la muestra. La cromatografía es una maravilla, ya sea de líquidos o de gases, porque nos sirve para prácticamente cualquier alimento. En cualquier alimento determinar la presencia de una determinada sustancia. Les puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, en la industria de la fabricación de tequila se utiliza para determinar la presencia de ciertos componentes, para saber en qué momento de la separación realmente tenemos de la destilación. Ya se separaron los diferentes compuestos, los cuerpos cetónicos de cabeza y cola durante el proceso de la destilación del alcohol. Y también, por ejemplo, en carne nos puede servir para saber si, por ejemplo, una muestra de carne de pollo viene contaminada con antibióticos, porque la presencia del antibiótico en la carne del pollo puede ser identificada mediante la cromatografía. La cromatografía de gases es una técnica en la cual la fase móvil es un gas y se recomienda para compuestos termoestables. Tanto la cromatografía de líquidos como la cromatografía de gases van a generar este tipo de diagramas, a los cuales se les llama cromatogramas, que es un diagrama donde en el eje X se muestra el tiempo de retención, el cual quiere decir cuánto tiempo tardó la muestra por pasar por la columna y finalmente llegar al detector, y la intensidad en la señal que se tiene. Básicamente aquí lo que observamos es un cromatógrafo de gases, donde tenemos una parte donde la muestra se inserta, luego pasa a una columna que se ubica aquí adentro, en la cual la fase móvil es un gas que empuja la muestra. Aquí al inyectar la muestra, generalmente que es en estado líquido, llega una parte donde se calienta y se vaporiza y luego es arrastrada por medio de una bomba neumática al interior de una columna. Dan de cuenta que aquí adentro hay una manguerita de metal muy delgadita, en la cual observamos que la fase estacionaria, que es una pequeña capa de material que está pegada al interior de esa manguera o de esa tubería, interactúa con la muestra y separa los diferentes compuestos. Los cromatógrafos tienen diferentes detectores. Los detectores son los que generan la señal cuando el analito de interés pasa por la muestra. Aquí les dejo un video donde ustedes van a ver el interior de un cromatógrafo y van a profundizar un poquito más en la teoría. Pero básicamente el cromatógrafo, nosotros tenemos una muestra a la cual extraemos el analito, lo inyectamos en el equipo se vaporiza y es arrastrado por una columna, la cual llega a un detector y ese detector genera una señal que se transmite en un cromatograma. Cromatografía de líquidos. En esta técnica la fase móvil es un líquido. En la cromatografía de gases, que fue la anterior, se utiliza un gas. Aquí tenemos un líquido. De hecho, puede ser un líquido, dos líquidos o tres líquidos, los cuales puede ser o un líquido o una mezcla de líquidos o una mezcla de compuestos para separar la muestra. Igual que en un cromatógrafo de gases, se inyecta la muestra. En este caso la muestra no se vaporiza, sino que se mezcla con estos otros líquidos que sirven para arrastrar los líquidos a través de una columna que se encuentra en este interior. Dentro de esa columna hay una fase sólida que interactúa con la muestra y después de un tiempo se separan. Al transcurrir por esa columna, los componentes de la muestra se separan y llegan a lo que hay aquí, que es un detector. Ese detector genera una señal que es plasmada en un cromatograma. Igual en un cromatograma de líquidos tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y la señal. Y observamos que cuando van saliendo los analitos van generando diferentes señales y es así como detectamos la presencia del analito. Aquí les dejo una liga donde ustedes pueden observar a mayor profundidad el diagrama donde pueden ver cómo funciona un cromatógrafo de gases, de líquidos. La refractometría
Bueno, ¿cómo funciona la refractometría? Bueno, es una técnica de análisis en la cual se basa en el principio de que la luz se mueve a diferentes velocidades al pasar de un medio a otro. Dice aquí, si un rayo de luz con una longitud de onda definida en un ángulo fijo cruza una superficie límite entre dos materiales, el rayo cambiará de acuerdo con el índice de refracción de los medios de uno respecto a otro. A mayor concentración del analito, mayor desviación de la luz. Aquí es, por ejemplo, nosotros vemos que si metemos un palillo o una cuchara en el agua, una parte se ve recta y luego se ve como si estuviera doblándose, pero realmente no es que se doble el material, sino que la luz está generando este cambio de la densidad entre los dos medios, genera que lo que se perciba de la figura sea esto que se está doblando. El cuánto se dobla la figura o cuánto se ve esta diferencia entre el ángulo en un medio y el otro está directamente relacionado con la concentración del analito. Aquí, por ejemplo, tenemos que si en el agua tenemos el aire y el agua y metemos una cuchara, aquí se ve que hay un movimiento, o se ve que hay un ángulo en el cual se observa la cuchara. Pero si nosotros le pusiéramos azúcar, veríamos que ese ángulo respecto a lo que vendría siendo el aire es mayor. O sea, a mayor concentración del soluto, mayor es el índice de refracción. Y ese principio es muy útil en el análisis de alimentos. El ejemplo más sencillo y más práctico es el de un refractómetro utilizado para medir los grados Brix. Aquí lo que vemos es el medio aire y aquí tenemos el líquido donde está nuestra muestra. A mayor concentración de azúcar, este valor, esta desviación de la luz es mayor y se manifiesta en una mayor concentración en la escala del alimento, ¿sí? Y así funcionan los refractómetros. Miden cuánto se desvía la luz al pasar de un medio a otro, y esta desviación es directamente proporcional a la concentración del analito en la muestra. Estos equipos están calibrados para trabajar con determinado compuesto a determinada temperatura, ¿sí? Aquí les voy a dejar una liga donde podemos conocer un poco más a profundidad lo que es la refractometría. La colorimetría. La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla métodos para cuantificar la percepción de un color. Un colorímetro es una herramienta que identifica el color y el matiz para una medida más objetiva del color. En alimentos, la colorimetría se aplica para medir los cambios en la coloración de un alimento. Esto es muy útil, por ejemplo, en las pruebas de vida útil, donde observamos que los cambios de color en una muestra se van presentando conforme pasa el tiempo de almacenamiento. Lo que ustedes observan en esa imagen es un ejemplo o dos de lo que son colorímetros. Hay diferentes tipos de colorímetros. Aquí, por ejemplo, tenemos uno. En este caso, aquí se coloca la muestra. Y vamos a observar que en los colorímetros realmente no te dicen un determinado color, sino te dicen este tipo de datos. Lo que hacen los colorímetros es que descomponen los colores presentes en una muestra en sus tres colores fundamentales, y en base a estas combinaciones de intensidad de cada uno de esos colores fundamentales o colores primarios te dan el color presente en la muestra. Aquí este otro tipo de colorímetro es más como de un tipo de una pistola láser, se apunta hacia la muestra o se acerca hacia la muestra y aquí te da los diferentes colores. Aquí viene una liga que les dejo para que revisen a mayor profundidad la teoría en cuanto al manejo de los colorímetros. Les digo, en este caso en la industria alimentaria y en el aguacate es muy utilizado para medir los cambios que hay en la coloración de una muestra en pruebas de vida de anaquel o vida útil,
Pero también si por ejemplo nosotros estamos elaborando un dulce, imaginemos un caramelo de fresa, nos interesa que el dulce que elaboramos o el caramelo siempre tenga el mismo color. Entonces nosotros podemos hacer diferentes formulaciones y ver cómo la formulación cambia o impacta en el color de una forma más objetiva utilizando un colorímetro. Polarimetría. La polarimetría se basa o es una técnica de análisis instrumental que se basa en la capacidad de algunas sustancias de cambiar el eje, de hacer que la luz gire en un determinado eje cuando la luz incide en ellas. Dice, la polarimetría es la medición de la rotación angular de las sustancias ópticamente activas en un plano de luz polarizada. Entiéndase como luz polarizada las ondas electromagnéticas del espectro luminoso que oscilan en un plano. En la práctica, la polarimetría es un método para la determinación de la concentración de analitos en soluciones líquidas, muy empleado en la industria química y alimentaria, especialmente en la industria azucarera. ¿Cómo funciona un polarímetro? Imaginemos en el polarímetro, y aquí hay un ejemplo de lo que es un polarímetro. Ustedes toman una muestra que se coloca aquí hay un cartucho que se rellena y se coloca, y proceden a observar la muestra. En esta muestra van a observar que aparece una escala que se tiene que ajustar, y cuando ese ajuste se presenta, aquí se toma la concentración del analito. Esto lo utilizan por ejemplo en Taretan en las muestras de azúcar para medir en el proceso de la elaboración la concentración de la sacarosa. Aquí viene en las partes que componen a un polarímetro, y aquí se profundiza un poco más en cuanto a la teoría del manejo de lo que es la técnica de la polarimetría. Bueno, espectrometría de masas. Es una técnica analítica mediante la cual una sustancia se parte en sus diversos componentes moleculares y se analiza el espectro generado. Aquí en este caso, lo que tenemos aquí es un espectrograma. Este diagrama que se obtiene de un espectrómetro de masas, este equipo se llama espectrómetro de masas, y básicamente lo que tenemos es la relación masa-carga que se manifiesta en el eje X contra el eje Y, que es la intensidad de la señal. Cada sustancia, cuando se lleva a un espectrómetro, el espectrómetro básicamente lo que hace es partir esa sustancia o esa molécula en diferentes pedazos. La forma en que se parte esa molécula es siempre particular a cada sustancia. Depende de las condiciones bajo las cuales se utilice el espectrómetro. Básicamente lo que tenemos aquí en un espectrograma es una huella digital de una sustancia. Cada sustancia tiene un espectrómetro particular, y en base tiene un espectro particular, y en base al espectrograma podemos identificar las diferentes sustancias. Aquí les pongo la nota de que cuando trabajamos con espectrómetros es muy importante que previamente hayamos hecho un aislamiento y concentración del analito que nos interesa, un proceso de extracción. Dice, bueno, cada sustancia tiene un espectro en particular, y lo importante de los espectrómetros es que nos permiten identificar las sustancias en niveles de partes por billón. Y sirve para identificar y cuantificar desde elementos a compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Aquí les dejo una liga para que profundicen en la teoría respecto a la espectrometría de masas. Los espectros de masa son muy útiles, y en años recientes, estamos hablando de 20 o 30 años a la fecha, se ha logrado desarrollar equipos híbridos donde cromatógrafos de gases, en esta figura, o cromatógrafos de líquidos, como se observa en esta figura, se pueden acoplar espectrómetros de masas.
En este caso, el cromatógrafo, ya sea de gases o de líquidos, sirve como un medio de separación y el espectrómetro de masas sirve para cuantificar la sustancia como un detector de lo que a mí me interesa. La ventaja de utilizar un espectro de masas como detector es que la cantidad de las sustancias que yo puedo utilizar es mucho más amplia, pero también la concentración a la cual las puedo cuantificar es a concentraciones mucho más pequeñas. Estas son las técnicas que actualmente tienen mayor uso para el análisis de compuestos o de sustancias en alimentos. Aquí les dejo un diagrama en el cual se habla un poquito más sobre las técnicas de espectrometría acopladas a cromatografía. De hecho, pues bueno, un ejemplo muy amplio de lo que es el análisis o la aplicación de la espectrometría acoplada a cromatografía es para la cuantificación de plaguicidas. Y aquí seleccionaríamos la cromatografía de gases si el compuesto es termoestable y la cromatografía de líquidos si el compuesto es termosensible. Electroforesis. La electroforesis es una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico. Según su carga eléctrica y peso se moverán. Una de las aplicaciones en la industria alimentaria es para separar e identificar proteínas. Básicamente en la electroforesis se pone una sustancia en un medio que normalmente es un gel y a este medio se le aplica una carga eléctrica para tener por un lado un ánodo y por otro lado un cátodo. Aquí nosotros ponemos la muestra y lo que vamos a ver es que los componentes de esa muestra van a migrar al ánodo o al cátodo en función a su carga eléctrica. Entonces nos sirve para separar e identificar moléculas que tengan una carga eléctrica. Y aquí les dejo una liga para que puedan profundizar en cuanto a lo que es la electroforesis. También, bueno, para complementar las diferentes técnicas analíticas vistas en esta unidad, vamos a hablar de lo que es la resonancia magnética nuclear. En la resonancia magnética nuclear se genera un campo magnético que estimula el núcleo de ciertos átomos. La energía que absorbe o emite el núcleo se cuantifica y esta es directamente proporcional con la concentración del analito de interés. Una de las aplicaciones de la resonancia magnética nuclear en el análisis de alimentos es en la cuantificación de grasas y aceites. Este es un equipo SmartTrack en el cual aquí se cuantifica la muestra, se pone la muestra a la cual nos interesa cuantificar el contenido de grasa o aceite. Y la ventaja de este tipo de técnicas analíticas, en este caso la resonancia magnética nuclear aplicada en grasas, es que nos permite identificar la cantidad, la concentración de la grasa en cuestión de minutos, a diferencia de una técnica Soxhlet que nos lleva horas. La diferencia aquí es que esta es una técnica para identificar en forma muy puntual el tipo de grasa. Aquí les dejo se les presenta un diagrama general para la elección de las técnicas analíticas. La espectrofotometría sirve para cuantificar múltiples sustancias que absorben luz y es una técnica relativamente rápida que nos permite cuantificar la muestra en el espectro en concentraciones que van desde los gramos a miligramos por litro. La espectroscopia de fusión atómica en este caso sirve para analizar elementos de la tabla periódica, requiere la digestión de la muestra y nos permite analizar en el orden de partes por millón. La cromatografía es una técnica que nos permite cuantificar sustancias orgánicas en la cual se requiere separar los átomos de la muestra y cuantifica en el orden de las partes por millón. Y la espectrometría de masas nos permite cuantificar sustancias orgánicas e inorgánicas, pero requiere aislar el analito, para lo cual muchas veces se utiliza una técnica híbrida como la cromatografía, pero que tiene la ventaja de poder analizar o cuantificar sustancias en el orden de las partes por billón.
Bueno, espero hayan entendido lo visto en esta unidad. Les digo, bueno, ustedes como ingenieros en industrias alimentarias tengan presente que el análisis instrumental nos va a servir para analizar diferentes analitos en la muestra, y que lo importante es que nosotros entendamos los principios generales bajo el cual funciona la técnica y que identifiquemos el laboratorio que nos puede hacer el análisis. Ustedes observarán que en los trabajos de evaluación de esta unidad se les dejaron casos de estudio que son representativos a los que se encontrarán cuando trabajen en la industria alimentaria. Deseo tengan un buen día, y para cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.